¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de las rivalidades más intensas de la Biblia? La historia de los edomitas es un ejemplo fascinante de cómo los lazos familiares pueden transformarse en enemistades implacables. Edom no era solo un pueblo más, eran descendientes directos de Esaú, el hermano de Jacob. La conexión entre ambos pueblos, lejos de ser un vínculo de cooperación, se convirtió en un conflicto que definió generaciones y dejó cicatrices profundas en la narrativa bíblica. Es curioso, ¿no? Un plato de lentejas desencadenó una historia de traiciones, guerras y orgullo. Esaú, al renunciar a su primogenitura, no solo perdió su derecho a la bendición espiritual, sino que marcó el destino de sus descendientes. Edom creció en las sombras, fuerte y orgulloso, pero siempre en oposición al plan divino. ¿Qué los llevó a distanciarse tanto de su propósito original? ¿Y cómo se convirtieron en un pueblo que, aunque pequeño, dejó huellas imborrables en la historia de Israel? En este video, vamos a explorar los misterios de Edom. Veremos cómo la economía, la política y las decisiones espirituales moldearon su destino, y cómo sus acciones reflejaron las tensiones de un conflicto familiar nunca resuelto. Si crees que las historias bíblicas son solo relatos antiguos, prepárate para sorprenderte. Lo que ocurrió con los edomitas tiene lecciones poderosas que aún resuenan hoy. ¿Estás listo para descubrirlas? ¿Sabías que el origen de los edomitas se remonta a Esaú, el hermano de Jacob? Esaú, un hombre de carácter impulsivo, cedió su primogenitura por un plato de lentejas, y ese acto aparentemente trivial marcó el destino de sus descendientes. El nombre Edom no solo hace referencia a Esaú por su cabello rojizo, sino también a la tierra que sus hijos habitaron, una región árida al sur de Israel. Esaú y Jacob compartían sangre, pero no visión, y esa diferencia sentó las bases para una rivalidad que trascendería generaciones. A veces, las decisiones que parecen insignificantes, como el intercambio de un derecho por comida, revelan realidades espirituales más profundas. Esaú, enfocado en satisfacer sus necesidades inmediatas, perdió la bendición que podría haber cambiado su vida. Esta historia personal de dos hermanos divididos es el reflejo de la futura relación entre las naciones de Israel y Edom. Lo que empezó como un conflicto familiar se convirtió en una tensión nacional constante, donde la espiritualidad de Jacob chocaba con el pragmatismo de Esaú. Desde sus inicios, los edomitas construyeron su identidad en la dureza de su tierra y el desafío constante a Israel. La historia de Esaú es solo el comienzo de un largo relato que nos muestra cómo el pasado familiar puede moldear el destino de pueblos enteros. Con cada decisión, los descendientes de Esaú tomaban distancia de las promesas divinas y se adentraban en un camino propio. ¿Pero hasta dónde llegarían con este espíritu desafiante? Esta es solo la primera página de una historia compleja y fascinante. Desde tiempos antiguos, Edom e Israel compartieron no solo fronteras, sino también resentimientos profundos. La negativa de los edomitas a permitir que los israelitas atravesaran su territorio durante el éxodo dejó claro que no existía espacio para la fraternidad entre ambos pueblos. Moisés, apelando al vínculo familiar, solicitó un paso pacífico por la tierra de Edom, prometiendo no tocar cultivos ni recursos. Sin embargo, los edomitas respondieron con un ejército preparado, demostrando que, aunque compartían sangre, no compartían alianzas. Este conflicto no fue un episodio aislado, sino un eco de la antigua rivalidad entre Esaú y Jacob. Cada negativa, cada batalla, construía una pared más alta entre estos pueblos. Los profetas bíblicos vieron en esta actitud de Edom un reflejo del desprecio de Esaú por la primogenitura, interpretando sus acciones como una traición espiritual hacia Israel. El resentimiento edomita fue alimentado por generaciones, creando un ciclo de conflicto que, una vez iniciado, sería difícil detener. Aunque Edom logró sostener su independencia por un tiempo, la tensión constante con Israel se convirtió en una carga que ambos pueblos llevaron sobre sus hombros. Esta historia nos enseña que, a veces, las guerras no solo se luchan en el campo de batalla, sino en el corazón de las decisiones no tomadas a tiempo. Los edomitas eligieron el orgullo por encima de la reconciliación, pero esta no sería la última vez que sus decisiones afectarían su destino. Entonces, ¿cómo es que un pueblo tan pequeño logró mantener su identidad y autonomía frente a tanta oposición?
A pesar de su terreno hostil, Edom logró forjar una economía basada en la minería, la agricultura y el comercio. Las minas de cobre eran una fuente vital de riqueza, utilizadas tanto para la fabricación de armas como para el comercio con pueblos vecinos. Sin embargo, la mayor ventaja estratégica de los edomitas era su control sobre la famosa Ruta del Rey, un corredor comercial clave que conectaba Mesopotamia con Egipto. Esta posición les permitía imponer tributos y garantizar la seguridad de las caravanas, consolidando su influencia regional. Aunque la agricultura no era fácil en su tierra árida, los edomitas cultivaban trigo, vid y olivos en las áreas más fértiles. Las fortalezas que construyeron en lugares estratégicos, como Petra, les brindaban defensa natural contra invasores. Estas ciudades, protegidas por montañas y acantilados, eran casi inaccesibles, permitiendo a los edomitas mantener su independencia durante siglos. Su capacidad para combinar economía, comercio y defensa convirtió a Edom en una nación pequeña pero resiliente. Sin embargo, la historia nos enseña que ninguna fortaleza es infranqueable. La riqueza y la independencia de Edom les permitieron prosperar, pero también atrajeron la atención de potencias más grandes. En su búsqueda por mantener el control, los edomitas se enfrentaron a desafíos cada vez mayores, lo que marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos inevitables. ¿Sería su habilidad para comerciar y defenderse suficiente para resistir las futuras conquistas? Con el paso del tiempo, la fortuna de Edom comenzó a desmoronarse. A pesar de su resistencia, fueron conquistados por diversas potencias. La derrota más significativa vino de la mano de Juan Hircano, quien no solo sometió a los edomitas, sino que los obligó a adoptar el judaísmo, un golpe profundo a su identidad cultural. Lo que antes era una nación orgullosa se vio forzada a integrarse en una fe que no era la suya. Sin embargo, su declive no se detuvo ahí, cada conquista debilitaba más su autonomía. Aunque los edomitas intentaron alianzas con Israel y Judá, esas treguas eran efímeras. La traición durante la caída de Jerusalén se convirtió en el clímax de su enemistad. En lugar de ayudar, Edom celebró la destrucción y saqueó a los refugiados, revelando su profunda hostilidad. Los profetas bíblicos interpretaron estos actos como una extensión del desprecio de Esaú por las promesas divinas. Era evidente que los edomitas seguían el camino de su ancestro, priorizando el orgullo por encima de la reconciliación. Las conquistas de los asirios y babilonios aceleraron su declive, forzando a los edomitas a dispersarse. En su momento más bajo, su identidad comenzaba a diluirse en medio de los pueblos que lo sometieron. Sin embargo, la historia de Edom no es solo una crónica de derrotas, es un testimonio de cómo una nación pequeña resistió y dejó su huella. Pero, con el tiempo en su contra, ¿qué quedaría realmente de los edomitas tras tantos golpes? El destino final de los edomitas se selló tras la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, cuando los idumeos, remanentes de Edom, desaparecieron de la historia. En un giro inesperado, lucharon al lado de los judíos contra Roma, marcando su última aparición significativa. La tierra que alguna vez dominaron quedó en manos de otras civilizaciones y la identidad de Edom se diluyó para siempre. Lo que una vez fue una nación fuerte se convirtió en un eco lejano en los registros antiguos. Existen teorías intrigantes que conectan a los edomitas con el libro de Job. La mención de la tierra de Uz, donde vivía Job, ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que podría haber estado cerca de Edom. Nombres como Elifaz, el temanita, refuerzan esta hipótesis, ya que Temán era una ciudad importante de los edomitas. Aunque esta teoría no es universalmente aceptada, abre la posibilidad de que las historias de Job y Edom compartan más que solo una proximidad geográfica. La historia de los edomitas es un recordatorio de que incluso las naciones más orgullosas enfrentan su ocaso. Edom desapareció, pero su impacto permanece como una advertencia sobre las consecuencias de la hostilidad y el orgullo desmedido. A través de relatos bíblicos, sus acciones sirven como lecciones que trascienden el tiempo. Quizás, más allá de su desaparición, lo que perdura es la reflexión sobre cómo las decisiones del pasado moldean el destino. Ahora que hemos explorado su historia, queda una pregunta: ¿qué podemos aprender hoy de su legado? Ahora que hemos recorrido la historia de Edom, la pregunta que queda es: ¿qué harás tú con este conocimiento?
Los edomitas nos enseñan que las decisiones que tomamos hoy pueden definir el curso de generaciones. ¿Qué pasaría si comenzaras a reflexionar más sobre tus elecciones cotidianas? ¿Y si dejaras de lado el orgullo y buscaras la reconciliación antes de que sea demasiado tarde? La historia de Edom nos recuerda que el orgullo mal gestionado puede llevar a la ruina, pero siempre existe la oportunidad de aprender de los errores del pasado. Entonces, ¿cómo aplicarías las lecciones de los edomitas en tu vida? ¿En qué áreas necesitas hacer un cambio antes de que el destino decida por ti? La reflexión es solo el primer paso, pero la acción es lo que transforma. Te animo a que tomes lo que aprendiste aquí y lo lleves a tu vida diaria. Si estos temas te inspiran a seguir aprendiendo, hay mucho más por descubrir. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Hay muchas historias que esperan ser contadas y cada una tiene algo que enseñarnos. ¿Listo para seguir explorando el fascinante mundo de la Biblia y aplicar sus enseñanzas en tu día a día? Nos vemos en el próximo video.